nos viene impactando en los diferentes sectores de la economía, tanto público como privado, y ahora mucho más sumergidos en una economía digital. Y esto pues va evolucionando tan rápido que nos va afectando cada aspecto de nuestras vidas y sin duda es solo un principio de un avance que continuará. La transformación tiene diferentes componentes que estos combinados pues tienen muchos efectos, muchos impactos. Estos componentes como son el talento, la tecnología, los procesos, los servicios, los consumidores, la infraestructura, las habilidades, que esto nos ha permitido ir cambiando nuestras perspectivas y encontrar nuevas formas de trabajar y hasta de hacer las cosas. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite el ir estar listos para ser parte de esta transformación y poder liderar el cambio. Ahora vamos acá con nuestra agenda para mirar los temas que vamos a ir desarrollando en estas 2 horas. En nuestra agenda, en nuestro primer punto, vamos a hablar del presente y futuro. ¿Cuál ha sido ese avance de la transformación digital en los procesos misionales y transversales de la entidad? Segundo, ¿qué tan preparados estábamos? ¿Y cuáles son estos casos de éxito ante estos desafíos que hemos venido abordando? El tercero, las perspectivas, la transformación digital como gran reto de todos. Y el cuarto, unas preguntas y respuestas y conclusiones con relación de estas 2 horas y que de nuevo, gracias por compartir este espacio, el cual es, como lo hablábamos, trascendental en todas nuestras vidas y en lo que venimos abordando desde cada uno de nuestros roles y desde cada una de nuestras entidades. Ahora quiero presentarles a nuestros panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy. El doctor Carlos David Castillo Arbeláez, Contralor Delegado para la Economía y Finanzas Públicas. Muy buenos días, doctor Carlos David. El doctor Carlos David, ¿vale? Hola. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Súper bienvenido, doctor Carlos David. Vamos acá a hacer una corta reseña de su hoja de vida. El doctor Carlos David es economista de la Universidad de los Andes, cuenta con especialización y maestría en finanzas de la misma universidad. Se desempeñó como director de información y medios electrónicos de la Bolsa de Valores de Colombia, empresa donde trabajó por 15 años. Fue también miembro de las juntas directivas de las compañías Precia S.A. y Fonbolsa. Desde hace aproximadamente 3 años hace parte de la Contraloría General de la República, ocupando el cargo de Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas. Nuestro segundo panelista es el doctor Pedro Luis, es el contador general de la Nación, Pedro Luis Borges Ramírez. El doctor Pedro Luis es contador público de la Universidad de La Salle, tiene estudios en posgrado, en alta gerencia y alto gobierno de las universidades de los Andes y de la Universidad Militar y Nueva Granada. Tiene un posgrado también en control interno y de gestión en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, con posgrado en Administración y Gestión de Crédito en la Escuela Nacional y Habitación y Vivienda ENAP, Río de Janeiro, Brasil. Muy conocido por todos ustedes, quien cuenta con una amplia trayectoria en estos 10 años como Contador General de la Nación. También nos acompaña nuestro socio líder de Advisory, Jorge Mario Áñez. Muy buenos días. Jorge Mario es administrador de empresas de la Escuela de Administración de Negocios EAN. Lleva más de 25 años de experiencia laboral a nivel de consultoría en gerencia de proyectos, planeación estratégica corporativa, planeación estratégica de sistemas,
de información, rediseño de procesos y planes de continuidad de operaciones. A través de su conocimiento y experiencia, ha presentado ideas innovadoras y recomendaciones a clientes que han resultado de avances estratégicos para los negocios que ha asesorado. A través de su es PMP, Project Management Professional, certificado en PMI, Project Management Institute, desde el 2005. Muy buenos días para todos. De nuevo, como podemos observar, estamos con un grupo de panelistas con gran trayectoria, quienes nos compartirán en estas 2 horas sus experiencias y sus perspectivas sobre la transformación digital. Ahora, también es importante mencionar para todos nuestros asistentes y nuestro auditorio que en la medida que se vaya desarrollando el conversatorio, pueden ir enviando sus preguntas aquí por intermedio del chat y al final del conversatorio las estaremos respondiendo. Bueno, ahora sí, comencemos. Vamos a iniciar y queremos invitarlos acá a toda nuestra audiencia para que a través de nuestro chat nos ayuden a responder la siguiente pregunta que van a observar en el panel a mano derecha y vamos a tener 30 segundos para que nos ayuden con sus respuestas. Entonces, ¿estamos listos? Carlos José, ¿nos ayudas ya para lanzarla? La pregunta es, ¿conoce usted los avances de la transformación digital en su entidad? Bueno, que ya contamos con el tiempo. Esperamos todos nos hayan ayudado con sus respuestas. Veamos cuál fue esta respuesta de nuestra audiencia. Carlos José. Bueno, de 176 respuestas, vemos que 62 sobre 176 respondemos que sí conocen los avances de transformación de su entidad. Esto es maravilloso porque como estamos encaminados en una ruta tan importante y aportando y apoyando a nuestra entidad en este gran proceso. Muy bien, muchas gracias, Carlos José. Bueno, ya entrando en materia y con relación a nuestro primer punto de la agenda, es importante que nuestros panelistas nos cuenten cómo han venido avanzando las entidades que ustedes representan en el proceso de la transformación digital, cómo han abordado los procesos misionales y transversales de la entidad, donde nos pueden acá compartir cómo han vivido estos cambios, cambios en las culturas y en la implementación de estas nuevas tecnologías que nos apalancan todas estas transformaciones. Quiero invitar al doctor Carlos David para que nos cuente su experiencia. Doctor Carlos David, te escuchamos. Hola Liliana, bueno, muchísimas gracias por la presentación que hiciste sobre mí y por la invitación que le hacen desde Price a la Contraloría para que venga y hable sobre este tema que es tan importante no solamente para nosotros, sino para todo el país. La transformación digital es una realidad que igual, si bien sabíamos que se tenía que hacer de forma acelerada antes de la pandemia, creo que con la pandemia llegaron muchos retos y muchas situaciones que hicieron que tuviéramos que
implementar de una manera mucho más rápida todos esos proyectos de transformación digital que teníamos cada uno de nosotros en la cabeza y que sabíamos que eran necesarios para poder cumplir mejor con nuestras funciones. Quiero empezar mi intervención simplemente contándoles un poco acerca de la Contraloría General de la República. Como ustedes bien saben, nosotros lo que hacemos es, como ente de control, garantizar la defensa y la protección del patrimonio público. Y para eso nosotros, con la principal herramienta con la que contábamos era con un control que llamábamos posterior y selectivo. Este tipo de control es un control que se basa en las auditorías, donde nosotros lo que hacíamos era, posterior a que se había terminado una vigencia, empezar a auditar qué era lo que había pasado y generar los hallazgos y recomendaciones respectivas y así poder proteger de una mejor manera nuestro patrimonio público. Sin embargo, ¿qué pasó? A partir del Acto Legislativo 04 de 2019, reglamentado por el Decreto 403 de 2020, empezamos a tener una nueva herramienta que se conoce como el control preventivo y concomitante. Este control preventivo no implica coadministración, es excepcional, no es vinculante y viene en forma de advertencia. Este es un control que se debe realizar en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos. Esto mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno. ¿Por qué es importante esto que les acabo de decir y este preámbulo acerca de la labor de la Contraloría? Porque es que si ustedes se ponen a mirar este control preventivo y concomitante, la transformación digital que tiene detrás es bastante importante y nos impactó de una manera significativa en la Contraloría. Miren que aquí estamos utilizando palabras como en tiempo real y uso de tecnologías de la información. Esto que implica que nosotros, para poder realizar este seguimiento permanente del recurso, necesitamos mucha información. Y esa información no es de cualquier tipo, es una información que tiene que tener mucha calidad para nosotros poder utilizarla de la manera más adecuada y poder dar unas alertas que nos ayuden en la misión de proteger el patrimonio público. Aquí nosotros hicimos durante todo este proceso de transformación digital. Bueno, lo primero es que para poder hacer ese seguimiento permanente de la mejor manera, tuvimos que llevar a cabo un proceso de implementación del gobierno de datos en la entidad. Porque igual, si lo que íbamos a hacer era recibir información de los diferentes entes para poder generar alertas, pues lo primero que tenemos que garantizar es que la información que nos entreguen tenga la mejor calidad posible y siga una serie de pautas que nos permitan tener la certeza de que es apta para poderse utilizar. Aquí lo que hicimos fue la implementación de un gobierno de datos de tipo central distribuido, que lo que hace es crear un comité de gobierno de datos dentro de la entidad y crea una serie de responsabilidades en las diferentes personas que participan en la cadena, tanto de obtención, custodia y utilización de la información que nosotros requerimos. Aquí lo que hicimos fue implementar una figura que es la del Chief Data Officer, que lo que hace es actúa como líder de este gobierno de datos y a su vez lo que hace es coordinar a todos los líderes de los diferentes dominios para nosotros poder tener, digamos, una serie de roles dentro de la entidad que lo que permiten es que tengamos una mejor calidad de datos, podamos hacer una gestión de los datos maestros y una gestión de las diferentes aplicaciones que intervienen dentro de este proceso. Esta no fue la única acción que se ha llevado a cabo en cuanto a transformación digital. También seguimos todo un proyecto de arquitectura empresarial BPM-SOA, porque igual el tener información implica que cada una de las aplicaciones que tenemos en la entidad tiene que interactuar con las otras. La información tiene que seguir su flujo adecuadamente y tenemos que asegurarnos que se pueda comunicar de un aplicativo a otro sin que se pierda la calidad de la información que ya se ha obtenido. Entonces fue también muy importante toda la transformación digital que se tuvo con arquitectura empresarial para poder conseguir este propósito.
Ahora bien, el tener información también implica que nosotros como Contraloría lo que debemos hacer es, de alguna manera, poner a disposición de cada una de las personas que intervienen, tanto al interior de la Contraloría como las personas externas que puedan hacer uso de esta información, de las herramientas para que puedan visualizar los resultados. Por eso también dentro de la transformación digital que hemos seguido en la Contraloría, tenemos una herramienta muy importante que es el Observatorio de Control y Vigilancia de las Finanzas y las Políticas Públicas. Este observatorio lo que hace es integrar toda la información que tenemos de diferentes fuentes, como CIIP, como CHIP, la información misma del DANE, de otras dependencias de la Contraloría y otras fuentes en general, y con eso lo que hacemos es integrarla en un solo aplicativo que está a disposición de cualquier persona en la página de la entidad para que los usuarios de la Contraloría, la ciudadanía o cualquier entidad que quiera ver la información acerca de las finanzas y las políticas públicas del país pueda acceder a ella de manera irrestricta. Aquí lo que hacemos es a través de una serie de gráficas, tablas y otras ayudas visuales mostrar esta información para que la gente pueda ver las tendencias que tenemos en cuanto a la información de las finanzas públicas. También otro elemento importante de la transformación digital ha tenido que ver con los datos abiertos y los conjuntos de datos que hemos montado en esta herramienta. No a todas las personas les sirve la información de forma agregada como la tenemos en el observatorio. Hay usuarios avanzados de la información que requerirían para su labor tener el detalle del dato. Por eso también lo que hemos hecho es poder poner toda esta información de manera pública a través de la plataforma de datos abiertos del gobierno y también en nuestra página web para que cualquier persona pueda acceder a los conjuntos de datos que hemos publicado hasta el momento con respecto a información clave de las finanzas públicas, como la información presupuestal, la información de deuda, etcétera. Hasta el momento llevamos 6 conjuntos de datos publicados. Hemos tenido un número interesante de visitas y cualquier persona que quiera acceder a este gran conjunto de datos que tiene varios millones de registros puede hacerlo a través de esta plataforma. Bien. Bueno, doctor Carlos David, muy interesante lo que han venido realizando, en especial todo este proceso del acceso a los ciudadanos a la información de las finanzas del país y los datos abiertos de información, como lo mencionas, presupuestal y todos los conjuntos de datos. Aquí un poco, como lo mencionamos al inicio, Carlos Daniel, nos decías, se aceleraron los procesos para poder implementar nuevas herramientas que les han permitido empezar a tener importantes controles y buen manejo de datos y poder en tiempo real también estar atendiendo a las comunidades. Aquí nos llama la atención sobre el tema de la arquitectura empresarial, también que ha sido una de las herramientas que nos estás compartiendo. ¿Y esta fue también parte del proceso de este último año o ya venían de atrás trabajando al respecto? Estos son proyectos que no son proyectos de corto aliento, son proyectos que se venían implementando desde hace varios años y que nos han permitido estar en el punto en el que estamos ahora y haberle hecho, digamos, un mejor frente a la situación que llegó con la pandemia, pero son proyectos que vienen desde hace bastante tiempo. Todos estos Perfecto. proyectos que les acabo de contar no son cosas que surjan de la noche a la mañana. Son Sí, proyectos que implican una muy buena planeación para al final obtener los resultados que uno espera que se obtengan en la implementación de estos. Son proyectos que no se pueden tomar a la ligera, sino que tienen que ser muy bien pensados y tienen que perseguir un fin para que puedan ser de la mayor utilidad para la entidad. perfecto. Muy bien, doctor Carlos David, no sé si tienes algún otro punto relevante, pero ha sido muy interesante. Ujú. Sí, solamente quisiera terminar con el punto, yo creo que más importante de este punto a tratar y es la Dirección de Información, Análisis y Redacción Inmediata de la Contraloría General de la República.
porque aquí, bueno, una cosa es tener la información, otra cosa es almacenarla y tenerla compartida entre los diferentes aplicativos de la entidad, pero el punto más importante es, bueno, cómo la analizamos y cómo obtenemos los mejores resultados de esta. Y aquí, pues, con la creación de la Dirección de Información, Análisis y Redacción Inmediata, lo que tenemos es todo un esquema a través del cual, utilizando la minería de datos, la analítica, análisis predictivo y prospectivo, y herramientas incluso como la inteligencia artificial, poder hacer una determinación anticipada de algunos eventos o malas prácticas y riesgos de pérdida del patrimonio público. Por eso quiero finalizar este pequeño pedazo de mi intervención y ahondaré más sobre esto en los siguientes puntos. Doctor Carlos David, muchísimas gracias por su experiencia y estos grandes avances que sin duda han hecho parte de la transformación de la Contraloría. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, ahora invito al doctor Pedro Luis para que también nos pueda compartir sobre este tema, cómo desde la contaduría han venido avanzando en este proceso de la transformación digital y cómo han abordado los procesos misionales y transversales de la entidad. Doctor Pedro Luis, de pronto está en mute, por favor, para que verifique. ¿Ya me escuchan ahora sí? Perfecto, sí, señor. Gracias, gracias. Le estaba diciendo que desde la contaduría reciban un saludo especial. Muchas Toda la alta gracias. dirección de PwC, por supuesto, usted, doctora Liliana, socia de Outsourcing, Jorge Mario Ruiz, un abrazo especial, un saludo como socio de consultoría de PwC, y por supuesto a nuestro directo amigo, el Contralor Delegado de Economía y Finanzas, doctor Carlos David Castillo, y de igual manera un abrazo en la distancia para todos los cibernautas que están en la red. No faltaba que no es ellos los actores fundamentales de este ejercicio que nos ha convocado hoy en las horas de la mañana PwC. Cuando uno habla de transformación digital, yo soy del concepto de que antes de referirme a lo que hemos hecho en la institución, la transformación digital, todo el mundo habla hoy de transformación digital en la segunda década del siglo XXI, pero es que la transformación digital es desde pretéritos años. Quienes hemos ejercido la profesión de contadores, yo me acuerdo que estaba trabajando en una auditoría cuando fui funcionario de la Contraloría, en una auditoría al entonces Banco Cafetero. Y entonces allá uno tenía que trabajar con las contabilizadoras, unas máquinas grandísimas. ¿Y eso qué era? Parte de la tecnología y la información del momento. En los pretéritos de los desarrollos de las ciencias contables, siempre ha habido desarrollos en las contabilidades y ha habido transformación en el quehacer del arte del oficio. Precisamente hoy en día, cuando uno habla de transformación digital, es un tema que es muy importante desde dos perspectivas, creo yo. La transformación digital como tal, que es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una organización, de una empresa, del Estado, que se cambian fundamentalmente la manera de operar y la manera de brindar valor a los clientes, a los usuarios. Y los clientes, para el caso del servicio público, pues no son más ni menos que los socios de esta gran empresa que se llama Colombia, 50 millones de colombianos. Entonces, ¿a quién le interesa la transformación digital? Pues a todo el mundo. Y cuando yo digo que le interesa a todo el mundo, la transformación digital hoy en día es una marcha completamente imparable de la tecnología. Y más en estos tiempos que no estábamos preparados desde hace un año, el mes de marzo, año y medio, en los temas del COVID. Por eso yo me atrevo a decir que la revolución de la tecnología puede darse en cualquier lugar y aparecer en cualquier momento en una organización. ¿Por qué? Porque es que los datos son temas habilitadores
en las nuevas tecnologías para dar soluciones al usuario y al cliente de manera, lo que se habla en control de calidad, que es en el just time, en el justo a tiempo de la información. Por eso, la transformación digital desde nuestra óptica en la contaduría siempre la hemos visualizado como la aplicación de capacidades digitales a procesos, a productos y a los activos que tenga una organización para mejorar lo que en materia de control fiscal y en materia de control público se manejan como las 5 E's de la administración pública: la eficiencia, la efectividad, la economía, la ecología y la valoración de costos ambientales para mejorar ¿qué? Para manejar y mejorarle el servicio al cliente. Cuando yo digo al cliente me estoy refiriendo a los colombianos que les interesan las finanzas públicas. Y un tema muy importante, esa transformación digital nos sirve para administrar el riesgo y descubrir nuevos valores y nuevas arquitecturas de ingresos para las organizaciones. Entonces, cuando las organizaciones utilizan y emplean o adoptan o adaptan nuevas tecnologías, esas tecnologías tienen que ver con los avances de la tecnología. Entonces es cuando aparece un tema que es el de la computación en la nube. Entonces la computación en la nube hoy en día juega un papel muy importante por la relevancia que está cobrando en todas las organizaciones para minimizar costos y otros temas. En el caso nuestro estamos en un proceso, pues la ventaja, cuando uno habla del cloud computing, uno no tiene que ver qué es lo mejor, sino tiene que ver qué es el reporte de la tasa interna que le mejora en las necesidades del negocio. Y el Estado también hace negocio y tiene que tener información. Entonces, ahí aparecen 3 elementos sustantivos hoy en día, que son las plataformas como servicio y las plataformas como software. Entonces, aparecen 3 elementos fundamentales que en algunos casos las entidades del Estado las manejan y otras no, que es el tema de las, las plataformas, de la infraestructura como servicio, que es el IaaS, que es el IaaS, o la plataforma como servicio, que es el PaaS, que es el PaaS, y también aparece el software como servicio en un momento dado, que es el IaaS, o sea, las SaaS. Esos 3 elementos que reestructuran el quehacer de las organizaciones, pues lógicamente tienen que ver, por ejemplo, con los recursos que se invierten, el modelo de rentabilidad de las organizaciones. Entonces nosotros creemos que la transformación digital requiere de un examen y de la reinversión que se tengan que hacer por la mayoría de entidades, tanto de derecho público como de derecho privado, para entrar en una cadena de suministros y de flujos de información que les sean importantes para que los empleados y los servidores públicos tengan unas habilidades en los procesos de entrega de información a las juntas directivas. En este caso, las juntas directivas del sector público, ¿quiénes son? Pues todos los socios de este país que tienen los ojos tutelantes en el gasto público, en la inversión social, para valorar por parte de las organizaciones. Entonces, yo creo que cuando uno habla de transformación digital, la tecnología es la que impulsa las necesidades de la transformación y respalda la organización digital, como ya lo dije, la computación en la nube, la tecnología de la información, las plataformas móviles y un tema que es el Machine Learning, que tiene que ver con las tecnologías de inteligencia artificial, a lo cual hacía referencia el Contralor, que brindan a las organizaciones conocimientos para poder tomar decisiones en un momento determinado. Y la velocidad de la información juega un papel muy importante. Entonces, en este contexto, la Contaduría General de la Nación, desde pretéritos años, de tiempo atrás, ha estado trabajando temas de inteligencia artificial, temas de tecnología de la información, a través de unos mecanismos de plataformas informáticas, que es la plataforma como uso de servicio, o sea, las PaaS, porque nosotros tenemos nuestras propias tecnologías, hemos desarrollado nuestros propios software, y un software de ellos es muy importante, que es
al cual se le han invertido no pesos, sino unos cuantos millones de pesos, que es el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, que es una plataforma robusta que tenemos, de la cual es todos los reportes de la información contable que está del país en esa base de datos, y esa plataforma informática con esa base de datos en lo que tiene que ver con la estructura de datos de la información contable pública por efectos del mandato constitucional de uniformar, centralizar y consolidar la información pública, pues precisamente los datos son los habilitadores de las nuevas tecnologías y las soluciones de la información. Entonces, si los datos son la base de la tecnología de la información y son los habilitadores de la tecnología de información, pues por supuesto que la base contable que tiene la contaduría de esos datos, de la contabilidad pública de todo el país, hay unos usuarios estratégicos: el Departamento Nacional de Planeación, el ICBF, el Ministerio de Hacienda, la misma Contraloría General de la República, el mismo Banco de la República, el ICBF, el Ministerio de Salud. Todos utilizan nuestras bases de datos. O sea, nuestra base de datos es habilitadora para la gestión de la información de muchas entidades públicas. Y un tema adicional: nosotros no nos podemos quedar solamente con la base de datos nuestra, sino que nosotros lo que hemos hecho es un desarrollo, que lo voy a comentar más adelante, es el tema que, utilizando la tecnología, es el tema de la georreferenciación de la contabilidad pública. Nosotros tenemos georreferenciada la contabilidad pública, no sobre la base que no estamos próximos, vamos a trabajar en un proyecto con la cooperación suiza, a ver si nos dan unos recursos para colocar toda esta información en el cloud computing, la información en la nube. Más adelante les hablo sobre este tema. Este era un contexto muy general que yo quería en esta conducta de entrada de la primera parte, doctora Liliana y doctor Jorge Mario, como un contexto muy de lo que hemos visto nosotros desde la contaduría. Gracias. Doctor Pedro Luis, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información de cómo usted observa que se ha evolucionado la forma de trabajar del contador público y nos la comparte, como usted lo dice, de años atrás, desde que usábamos el papel y todas estas máquinas, y cómo venimos afrontando hoy con ERPs y todas las tecnologías. ¿Dónde y cuándo se empiezan a adaptar las tecnologías para, como usted lo menciona, para dar información en el just time, en el tiempo que se requiere para mejorar todos los procesos de información, el servicio al cliente, la información para las juntas directivas y bueno, y todos los colombianos interesados en las finanzas públicas? Siendo como relevante lo que nos dices, el de que la tecnología es la que impulsa el desarrollo y brinda a todas las organizaciones información oportuna para la toma de decisiones. Bueno, muy interesante, doctor Pedro Luis, muchas gracias. Y bueno, vamos ahora a continuar, Jorge Mario, en torno a las mismas preguntas. Compártenos un poco lo que ha sido la transformación digital en PwC, cómo hemos avanzado, cómo lo hemos abordado desde nuestros procesos, cambios de cultura, desarrollo de talentos y cómo hemos podido apoyar a nuestros clientes. Adelante. Muchas gracias, Liliana. Bien, primero que todo, dar las gracias y un saludo muy especial al doctor Pedro Luis Borges, al doctor Carlos David Castillo, por estarnos acompañando aquí hoy en día en este conversatorio. Muy interesante poder compartir este tipo de avances y las experiencias que hemos tenido y, por supuesto, dando desde nuestro punto de vista, tanto como empresa, sector privado y desde el punto de vista como una empresa de consultoría que atiende a diferentes clientes y que tenemos esa posibilidad de estar en contacto con entes tanto públicos como privados, nos hemos visto enfrentados a diferentes situaciones, pero pues básicamente atendiendo el contexto del tema que estamos tratando en esta pregunta. Pues nosotros lo hemos dividido como en 4 grandes pasos. El primero, o etapas. El primero es de capacitación.
¿sí? Cómo entrar a capacitar a nuestra gente. Todo esto también para no redundar en el tema de la presión que tuvimos desde la pandemia, desde esos momentos que nos vimos encerrados y que tuvimos que reaccionar de una forma muy rápida. Claramente, pues nos tuvimos que administrar internamente con los recursos que teníamos. Entonces, ahí está el segundo punto. Primero, capacitación. Segundo, las herramientas con las que contamos. Esas herramientas principalmente tecnológicas que nos apoyaban en el proceso. El tercero, el proceso per se, ¿sí? De cómo veníamos haciendo la cosa, cómo era que nosotros atendíamos solicitudes, cómo hacíamos nuestra atención al cliente. Finalmente, pues se ve impactado fuertemente y tenemos que hacer ahí unos reorganizaciones. Y por último, y no menos importante, las personas. Las personas fueron los que habilitaron en todo esto la posibilidad de cambiar el comportamiento para que pudiéramos viabilizar y llevar a cabo todas estas cosas. Cuando nos enfrentamos en el primero de capacitación, muchos de estos términos, y sobre todo nosotros que somos tan allegados a metodologías internacionales, en inglés lo que se llama el upskilling o esa actualización, pues hay que descomponer y tuvimos ciertas trabas en esos momentos cuando decíamos vamos a hacer el upskilling o la actualización de personas, pero nos encontramos con que las personas no tenían el nivel mínimo para poder tener esa actualización. Primero tocaba capacitarlas en lo mínimo para después sí poder llegar a hacer ese up, sí, esa actualización sobre lo que estábamos haciendo. Suena un poco básico, pero intentamos correr al inicio como con todas las herramientas virtuales, hacer esas capacitaciones, pero no era tan sencillo. Utilizar nuevas herramientas tecnológicas a punta de solamente las ayudas virtuales, pues fue algo que nos impactó, en lo cual tuvimos unos avances fuertes en algunas cosas, pero en otras sí nos estábamos quedando muy rezagados. Las herramientas. Fue clave haber tenido la incursión en herramientas previas para poder administrar esos momentos críticos donde realmente en un periodo de 15 días tuvimos que pasar toda una práctica. La firma, aquí en Colombia son 1.800 personas. Cada uno de ustedes también maneja grandes cantidades de estructuras, números de estructuras de personas, pero tener 1.800 personas en pasar de un momento al otro a que todo sea virtual, pues se impacta en los procesos, en los controles y en poder llevar una atención y un servicio adecuado. Esto pasa tanto en sector privado como público. Esto es un poco el reflejo también de lo que nosotros vivimos en nuestros clientes y en el mercado donde nos movemos y, por supuesto, el impacto en los procesos. Ahora me quisiera apoyar un poco con lo que dijo el doctor Carlos David Castillo alrededor de qué bueno estar escuchando que en el lenguaje natural que están hablando, están conversando temas de arquitectura empresarial, gobiernos de datos, de Chief Executive Data Officers, de tener toda la información de las tecnologías emergentes que se convirtió, y eso es lo que nosotros también hemos vivido en el día a día. O sea, ya esos conceptos que estaban un poco a título de consultoría, que se podían ver en algunas organizaciones, ya se incorporaron dentro del lenguaje natural de lo que estamos desarrollando. Y por otro lado, los avances que también se han tenido a nivel, lo hemos llamado en algunos lados, dependiendo de la naturaleza del negocio, se empiezan a identificar como esos laboratorios digitales o esos, los observatorios, como lo mencionaban también, de en dónde le pueden sacar mejor provecho a todo esto. Claramente, el apoyo de tener tecnologías que ya veníamos haciendo, pero que en el mercado tipo cloud nos ofrecieron, se ampliaron esa oferta de servicios, nos permitió que también nos pudiéramos mover en una forma mucho más ágil, flexible, con controles. Se mencionaba también por parte del doctor Carlos David el tema de proveer sistemas y proveer analítica, pero todo esto basado en información. Y la información es la clave. Hoy en día, si nosotros nos comparamos a nivel mundial con la cantidad de datos abiertos que tenemos, pues nosotros en Colombia todavía seguimos siendo un país no desarrollado en esas prácticas de compartir los datos abiertos, ¿cierto? Estamos empezando, estamos haciéndolo, pero lo más importante y que creo que van a estar de acuerdo es en el gran trabajo que hay que hacer para tener una calidad de información.
podemos tener información y hay mucha información que podríamos tener ya mismo en el medio para compartir, pero la calidad es la que nos hace devolvernos muchas veces en el proceso. Y eso mismo pasa también a nivel de sector público y privado. No tiene que ver ninguna connotación del sector público porque tenga unos procesos o porque esté en algunas entidades atrasado, porque hay otras que vemos que llevan la parada y han hecho muy bien este desarrollo. Entonces, pues básicamente nosotros nos enfocamos en esos temas de capacitación, tener buenas herramientas, actualizar los procesos y la base fundamental de las personas para poder orquestar y que estas cosas funcionaran de buena manera. Entonces, si quieren, hasta ahí tengo como para compartirte y por supuesto, ahora con el resto de temario podemos compartir otras cosas más, Liliana. Claro que sí, Jorge Mario, muchísimas gracias. Realmente esta experiencia también demuestra que podemos afrontar desafíos y como lo mencionas, en enfocarse en el desarrollo de habilidades y contar con buenas herramientas que apalanquen todos estos procesos. Bueno, esto ha sido pues muy enriquecedor, lo que nos han compartido. El doctor Pedro Luis nos llama la atención frente al tema de la georreferenciación para el acceso a la información oportuna y la calidad de la información para la toma de decisiones. Es muy importante. El doctor Carlos David frente a las plataformas para el acceso de la información de las finanzas públicas y Jorge Mario, como lo acaba de mencionar, lo relevante que es la capacitación en nuestros talentos y la clave en las herramientas para reaccionar a estos cambios e impactar en la debida forma los procesos que se vienen trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante todo este avance de la transformación que nos han compartido desde cada uno de sus roles y de los entes que representan. Bueno, y continuando, nos vamos con una segunda pregunta para nuestra audiencia. Los invitamos para que a través de nuestro chat nos ayuden a responder la siguiente pregunta, que de nuevo la pueden observar en el panel a la mano derecha. Y recuerden que tenemos 30 segundos. Entonces, Carlos José, tú nos ayudas acá para el lanzamiento de la pregunta y la pregunta que acá la encuentran también en la presentación. En el último año, ¿cuál ha sido su percepción frente a la transformación digital de su entidad? Bueno, Carlos José, vamos a ver acá los resultados, pero no sé, encuentro no respuestas. ¿Nos ayudas a verificar, por favor? Sí, básicamente, Lili, pues la mayoría no accedió No al respondió. panel. De pronto toca revisar para la siguiente pregunta, avisar con más tiempo para que estén pendientes al lado derecho cuando sale la Ok. pregunta y es con tiempo para que lo puedan hacer. Sin embargo, encontramos ahí de las respuestas que estuvieron un poco divididas en los diferentes puntos, tanto en resistencia al cambio, Ujú. respondieron algunos, incertidumbre también estuvo más o menos equilibrado en que estuvo 3%, o sea, casi divididas las opiniones en cada uno de estos puntos a nivel de resistencia al cambio, incertidumbre, adopción inicial y diferenciador estratégico. Entonces, pues bueno, continuemos. Ok, ahí vemos un poquito, sí, en el tema del nuevo modelo de trabajo, que se ve un poquito más el azul, de cómo se están desarrollando precisamente esas capacidades de liderazgo y de gestión con un pensamiento mucho más crítico y cómo hacer diferentes las cosas y el adecuado uso de los datos, como nos lo han compartido también aquí. Bueno, muy bien, estimados panelistas, ahora abordaremos nuestro segundo punto de la agenda. ¿Qué tan preparados estábamos para la transformación digital y qué casos de éxito nos pueden compartir? Por ejemplo, lo relacionado
con el tema de los reportes de información, que ya venimos hablando un poquito de datos, informes y calidad de información, procesos de fiscalización, procesos de consolidación, socialización, el cumplimiento de la normatividad y la continuidad de la prestación de los servicios. Doctor Pedro Luis, adelante. Doctora Liliana, gracias. Esta pregunta es la pregunta del millón, porque en Colombia se viene hablando de la tecnología de la información y las comunicaciones, no de ahora. Se viene hablando desde muchísimos años. Por allá MacGregor y Taylor hablaban de la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento siempre ha estado vigente en los seres humanos. El conocimiento de por sí es exploratorio y es consustancial a la vida y al quehacer del ser humano. Entonces, cuando uno habla de la sociedad de la tecnología, de la información y las comunicaciones, tiene que ver con un tema al cual se refería muy exactamente José Mario al inicio de su intervención, que es el tema de la capacitación. Y el tema de la capacitación, yo desde el punto de vista de lo que he valorado en el escenario nacional, a nivel subnacional, este tema se ha manejado muy tímidamente en las entidades del Estado, porque son temas que, como la transformación digital impacta la gobernanza, impacta las buenas prácticas de gobierno, pues ustedes saben qué es lo que atraviesa el país a lo largo y ancho del país. Entre menos práctica de gobierno, entre menos transparencia, entre menos información, pues ese es el caldo de cultivo para la corrupción. Entonces a mí se me hace que el Estado ha sido, en sus políticas, ha estado muy aventajado, pero los administradores públicos, creo yo, con la benevolencia de ellos, han estado un tanto muy alejados en las competencias comunicacionales de una nueva arquitectura en lo que tiene que ver con lo digital y con la transformación digital en las capacidades de los funcionarios públicos. Por eso es que la tecnología digital impacta e impulsa necesariamente la necesidad de la habilitación de datos, ¿cierto? Entonces, cuando hay necesidad de habilitar datos, ¿sí? Yo creo que como hoy estamos hablando de una nueva moneda, el Bitcoin, yo creo que una nueva moneda para los servidores públicos y para las empresas es que la velocidad en la información también es una nueva moneda en los negocios, porque usted que saca con no tener información en el justo a tiempo, si la información no va de acuerdo con la velocidad de los negocios en un momento determinado. Entonces, por eso es que yo creo que las organizaciones, como decía Carlos David Castillo, las organizaciones deben de ser rápidas a la hora de cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes. En este caso, de los socios de este país, o sea, los ciudadanos, porque cada día el ciudadano se debe más a los datos, ¿sí? Y además las redes de gobernanza en nuestro país tienen que desempeñar un papel muy importante en el fomento de la innovación pública. ¿Y por qué digo que tienen que jugar un papel muy importante en la innovación pública? Porque tienen que apropiarse de los actores por las implicaciones que ellos tienen para los procesos de una resolución creativa que le impacte todo lo que son y faciliten y favorezcan la generación de ideas. Hoy en día la transformación digital se fundamenta en la generación de ideas, en el aprendizaje mutuo y en la creación de soluciones útiles de manera conjunta que le sirvan al Estado, que le sirvan a los entes de control, que le sirvan a los entes de vigilancia y supervisión y demás. Entonces, yo sí creo que el Estado en este momento, en los programas institucionales de capacitación, independiente de los niveles que sean, del nivel nacional o del nivel territorial, deben de integrar en los planes de capacitación una preparación más rigurosa y más amplia en los temas de preparar más a los servidores públicos en temas de lo que es aumentarles las competencias en estos escenarios nuevos
de la transformación digital. Como ya lo dije, el mundo hoy está basado en datos. Decir todo lo contrario no es de recibo en la sociedad de la red. Hoy en día cualquier ciudadano, desde cualquier lugar del mundo, nos está escuchando a través de un dispositivo móvil. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos colgado lo que yo les decía, la georreferenciación, para que cualquier ciudadano la conozca en un momento dado. Tenemos una app que está en el celular de cualquier persona. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que nosotros nos hemos preocupado por transmitirle estos conocimientos, estos escenarios a nuestros regulados. Pero aquí hay unas conductas de entrada y unas conductas de salida. O sea, yo creo que en la transformación digital, que qué tanto estábamos preparados, hay que decir una palabra. En la transformación digital, en la segunda década del siglo XXI, no hay que irnos por los atajos. No hay atajos de ninguna naturaleza. De seguir pensando en procesos como se venían manejando en las organizaciones de derecho público, hay que darle un direccionamiento y una reorientación hacia lo digital para coger algunos pasos de esos procesos, pero en realidad la transformación digital en las competencias de la preparación de los servidores públicos debemos siempre orientarlos a que más que colapsemos la información, es a prever que ese conjunto de datos tengan lo que los ingenieros económicos llaman una tasa interna de retorno de beneficio para las organizaciones y para el socio en los modelos que se manejan en términos de procesos y datos muy bien interrelacionados. Por eso es que hoy en día todo el mundo dice que el mundo está basado en datos. El mundo está basado en datos e inclusive cada organización tiene un contexto completo de las expectativas de sus clientes, de las expectativas de sus usuarios, de las expectativas de los empleados. Entonces, yo sí soy del concepto que hoy en día las organizaciones, tanto de derecho privado como derecho público, debemos volcar unas grandes acciones de capacitación para transformar el pensamiento y el conocimiento de los empleados, para con eso cambiar esos escenarios de lo que se manejan e impulsar la transformación digital, que es un elemento que querámoslo o no querámoslo, vino para quedarse de tiempo atrás, se está quedando en el hoy y para el mañana juega un papel muy importante. Por ejemplo, el caso de la Internet o Things, pues ahí juega un papel muy importante, pues hoy hablamos, por ejemplo, de hogares inteligentes, de fábricas inteligentes, hasta de ciudades inteligentes. Y hoy en día, por ejemplo, con toda la tecnología de drones y demás que se manejan, eso hace parte de la inteligencia artificial. Y no se diga de los temas tan avanzados que se están en el escenario de la opinión pública y de conocimiento hoy, los temas de nanotecnología. La nanotecnología juega un papel muy importante. Entonces, eso es lo que ha empezado a cambiar las industrias. Y el Estado no puede ser ajeno a un cambio en estos temas de la transformación digital. Pues vuelvo y digo, los datos hoy en día son habilitadores de las tecnologías y también son habilitadores para las soluciones en la velocidad. Por eso es que yo les decía ahorita que en esto no hay atajos. Aquí todo el mundo debemos de subirnos en este tema y colocar y hacer un propósito común de frente. Entonces, la preparación, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar recursos y aumentarle capacidades y capacitaciones a los funcionarios públicos a lo largo y ancho del país. Ustedes como gran empresa que son, ustedes saben de las afugias que se viven allende en los territorios nacionales, la falta de comunicación, la falta de luz, muchas cosas, temas, que ese es un tema muy importante de preparar al ciudadano para que se interese por los datos, se interese por la información pública para un buen beneficio. ¿Y eso qué es? Gobernanza y es rendición de cuentas. Eso se llama accountability, como lo llaman los investigadores. Yo dejo hasta aquí para no extenderme más y que por supuesto el doctor Carlos David
con la experiencia que tienen en la Contraloría y lo que tiene en el ejercicio que han hecho PwC, pues Jorge Mario también complemente o diga lo que se manifieste. Gracias, Liliana. Claro que sí, muchas gracias, doctor Pedro Luis. Claramente lo que mencionas es súper importante y relevante integrar dentro de los planes de capacitación el desarrollo que se requieren de los servidores públicos, de sus competencias, para precisamente incorporar todas estas nuevas tecnologías y estos adaptaciones a la administración de datos. Bueno, de doctor Carlos David. Cuéntanos desde tu experiencia qué nos puedes compartir. Bueno, muchas gracias, Liliana. Bueno, esta es una pregunta bastante interesante, porque igual uno realmente solamente sabe qué tan preparado está el día del partido. Haciendo un símil como con el fútbol, uno por más que entrene, uno sabe realmente si se preparó adecuadamente o no el día que le toca jugar el partido. Nosotros ya en Contraloría veníamos con el desarrollo de varios proyectos que afortunadamente varios de ellos los habíamos terminado antes de la pandemia, como por ejemplo el de gobierno de datos fue a finales de 2019 y la implementación de la DIARI fue a principios de 2020. Y justo nos llega en marzo la pandemia y el confinamiento que tuvimos a lo largo y ancho del país. Entonces, este no solamente era un partido, esto es como debutar en un mundial y que le toque a uno contra Brasil o contra Alemania. Era una situación muy difícil y aquí pues yo abordaría el qué tan preparado estábamos desde dos perspectivas. Una es la tecnológica y otra desde el punto de vista de talento humano. Desde el punto de vista tecnológico, afortunadamente, muchas de las herramientas que nosotros utilizamos durante el confinamiento ya estaban. Teníamos un pequeño problema y es que antes de la pandemia ese uso no era generalizado en toda la entidad, empezando inclusive por mí o los demás directivos de la Contraloría. Por ejemplo, nosotros ya contábamos con plataformas como Teams, SharePoint, OneDrive, Office 365, etcétera, que son las que finalmente utilizamos ahora para poder compartir archivos y poder hacer nuestras reuniones virtuales, pero antes de la pandemia nosotros no las utilizábamos recurrentemente. Lo que hacíamos era, si yo requería una reunión, pues lo que hacía era reunirme con mi equipo de trabajo en la sala al lado de mi oficina. Eso ya no fue posible después del confinamiento. Entonces, como les digo, las herramientas estaban, pero no las utilizábamos continuamente. Esto nos forzó un poco a irnos ya a trabajar hasta estas herramientas que nos facilitan tanto la vida actualmente. El segundo elemento, la segunda perspectiva es el talento humano. Y aquí es donde creo yo que tuvimos que hacer un gran cambio, porque es que esto nos implicó un cambio de chip. Aquí nosotros la pregunta filosófica que nos hacíamos cuando empezó la pandemia es si era posible seguir auditando sin estar presentes donde los auditados. Ustedes saben que nosotros como auditores somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y créanlo o no, entrar en la pandemia es como un duelo, es como tener esas fases de duelo que son la negociación, ira, negociación, depresión y aceptación. Entonces, lo primero que nos pasó a nosotros es que entramos en una fase de negación. Lo primero que decíamos en Contraloría es, no, bajo estas condiciones es imposible que hagamos una buena auditoría. Entonces empezamos a evaluar qué opciones teníamos si no podíamos hacer la auditoría correctamente. Y una fue, bueno, pues podríamos pedir una prórroga. El problema es que la fecha de presentación de los informes es constitucional. Entonces, ¿cómo hacemos para mover esa fecha? No, no se puede. Y es donde uno entra como en un estado de ira donde dice, bueno, ¿sabe qué? Es que entonces si no podemos tener una prórroga, esto es imposible, no lo vamos a poder hacer. Entonces, evaluamos la opción de hacer una abstención de opinión este año sobre el balance general de la nación. Y pues eso tampoco es posible porque eso lo que vuelve es aún más opaco todo el proceso de las finanzas públicas en el país. Es donde uno empieza a darse cuenta que las herramientas que ya tiene de alguna manera le pueden ayudar a facilitar todo este proceso. Y aquí entonces llegamos a una conclusión, es que o cambiábamos el chip y empezábamos a utilizar las herramientas existentes o no podríamos hacer adecuadamente el trabajo que nosotros tenemos por mandato constitucional. Y entonces lo que empezamos a hacer nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la auditoría, fue empezar a hacer esquemas de semipresencialidad en la Contraloría, sobre todo, pues digamos, con los funcionarios, para obtener algunos documentos de trabajo que teníamos allá. Empezamos a hacer cruces de bases de datos, uso de los reportes ya existentes,
empezamos a intercambiar información por medios magnéticos con los auditados y empezamos a hacer todas las reuniones con ellos y las mesas de trabajo de forma virtual. Y a partir de estas prácticas, afortunadamente, pudimos lograr un buen resultado que, a pesar de que no es el óptimo, porque uno siempre, digamos, le gustaría estar presente con el auditado para poder ver de primera mano toda la documentación que tienen, pues fue un esquema que nos permitió cumplir con nuestra labor de auditoría y obtener unos buenos resultados para el informe del año inmediatamente anterior. También, entonces, el otro gran reto que tuvimos en ese momento fue con la Diari. La Diari estaba apenas recién creada. La Diari apenas se montó en enero de 2021. Fue cuando ya formalmente, digamos, vio luz. Y ahí entonces teníamos mucha información y fue donde pudimos empezar a aprovechar todas esas capacidades que estaban desarrollando para poder hacer una revisión más exhaustiva de varios aspectos importantes durante la pandemia. Uno de ellos, por ejemplo, fue toda la contratación de urgencia manifiesta que se hizo durante el COVID, durante, pues, digamos, toda la pandemia del COVID 2019. Para atender estos recursos hubo una contratación en 2020 por 19,5 billones de pesos. Gracias a las habilidades que ya se habían desarrollado con la Diari, se pudo mirar 3,4 billones que se habían contratado directamente por COVID, y de esos 2,2 billones venían a través de los contratos de insumos, los contratos de alimentación, de todos estos kits humanitarios y todos los elementos de bioseguridad que se entregaron durante la pandemia. Nuevamente, gracias a estas habilidades de la Diari, pues entonces lo que terminó pasando es que se pudieron encontrar que en el 21% de esos contratos tenían presuntos sobrecostos. Esto es alrededor de 464.466 millones de pesos en contratos que, de una manera u otra, nos arrojaron una alerta dentro del proceso que llevaba a cabo la Diari. ¿Qué es lo que hace la Diari y qué son estas alertas? Pues esto no es nada diferente a procesos de analítica de datos en los cuales lo que se hace es se toma toda la información que recopilamos y, a través de procesos estadísticos, lo que hacemos es mirar qué outliers hay. ¿Qué son esos outliers? Son esos datos atípicos que igual no cuadran con la generalidad de la información que están reportando las demás entidades. Gracias a esto fue que se pudieron establecer esas alertas y que el Contralor pudiera advertir públicamente sobre algunas irregularidades encontradas en esta distribución de los kits alimentarios y de los elementos de bioseguridad que se aportaron durante la pandemia, así poder contribuir a que se utilizaran de mejor manera los recursos y que se pudieran atender mejor las necesidades de la población durante este periodo que fue tan difícil para todos nosotros, por lo que era la primera vez que vivíamos una situación de ese estilo. Yo creo que esto es como lo más importante en cuanto a los retos que tuvimos durante la pandemia y con respecto a saber de qué tan preparados estábamos para poder afrontarla. Bueno, doctor Carlos David, muy interesante. Muchas gracias por compartirnos estos casos de éxito y cómo tú te centras y nos haces recordar, y creo que eso nos ha pasado a todos, es el redescubrir lo que teníamos, ¿no? Muchas veces no le dábamos esos usos, esas aplicaciones, y que nos enfrentamos a esto, a esta época, a estos cambios, incluso pudiendo descubrir nuevas formas de trabajar y focalizarnos en otros aspectos relevantes que nos ayudaran a obtener esas revisiones y esos análisis más profundos. Muchísimas gracias, doctor. Jorge Mario, ahora adelante, cuéntanos qué tan preparados estábamos en PwC, cuáles fueron estos casos de éxito en el acompañamiento que tuvimos a nuestros clientes, en cómo pudimos mantener unos modelos de operación que nos permitían también dar este cumplimiento frente a nuestros compromisos. Bien, vale, muchas gracias Liliana de nuevo. Lo bueno de estar en un panel y que le toque a uno de tercero en cada una de las preguntas es que me puedo copiar muchísimo o basar de lo que han dicho previamente mis colegas. Entonces, pues me sirve muchísimo para apalancarme en el tema de lo que decía el doctor Pedro Luis Borges, de el mundo cambió,
pero el mundo no cambió ahora, ¿cierto? El mundo ha venido cambiando y esa transformación, y si hablamos de lo digital, ha venido, sido muy desde la tecnología y la tecnología en todas las revoluciones industriales, para no meterme mucho por ese camino, y tenemos todas muchas historias y será otro capítulo diferente, pero pues básicamente lo que a nosotros nos demuestra que el mundo sí cambió aquí es porque tuvimos un acelerador externo que no estábamos esperando y fue una pandemia, ¿cierto? Entonces esa pandemia lo que hizo fue apretar el acelerador para que todos estuviéramos mucho más adecuados a esa nueva condición y que miráramos cómo lo atendiéramos. ¿Qué viene adicional? Que hoy en día la tendencia es que todo va a ser digital, cada vez va a ser más digital. Veníamos de un mundo digital, o sea, desde los años 60 en países desarrollados, pero nosotros muy claramente en los 70s, 80s ya empezamos a tener mucha información que empezó a convertirse en digital, ¿cierto? Cada vez menos vemos el papel. Las principales iniciativas que vemos tanto en sector público y privado, principalmente en el público, es el cero papel, cómo atender al ciudadano, cómo tener un mejor alcance, cómo a través de las diferentes herramientas pudiéramos llegar. Eso mismo nos pasa a nosotros, y eso que se comentaba a nivel de esa transformación digital la venimos haciendo, como decía el doctor Pedro Luis, hace muchos años. Bien, ahora hay que aprovechar todo esto, y ese aprovechamiento es con tecnología, y lo mencionaba también Carlos David. El gran reto que pueden tener algunas entidades es con respecto a el control, ¿cierto? Y eso mismo nos pasó a nosotros internamente como empresa privada, y es cómo hacemos para validar que las personas sí están trabajando el tiempo que es, cómo hacemos para estar seguros que las acciones o las tareas que se tienen que realizar se realizan, porque venimos de una cultura muy fuerte por llamarlo de alguna manera fuerte, como de finquero, ¿cierto? De estar mirando el ojo del amo engorda el ganado, ¿cierto? Entonces tenemos que estar ahí encima para mirar estas cosas, pero nos vimos en la necesidad de atender estos nuevos cambios y generar una confianza. Gran parte de lo que trajo como ganancia esta pandemia es que encontramos que sí podíamos confiar en que se trabaje por resultados. Inclusive muchos de nosotros hemos visto cómo nuestras agendas han explotado y se han vuelto mucho más eficientes, en algunos casos eficaces, pero muy eficientes en atender muchas más reuniones, y aceleramos pues el paso por varias cosas. ¿Qué otra cosa pasó con nuestro entorno dentro de lo que es la firma, y también un poco el reflejo de lo que vimos en el sector privado? La voluntad de cambio. En muchas organizaciones, como lo mencionaron también en los dos casos, hubo unas primeras etapas de resistencia, ¿cierto? Resistencia, de incredulidad, de poner las barreras para decir que no iba a funcionar. Pero claramente con el tiempo vimos que tenía que funcionar para poder seguir subsistiendo. Vivimos unos meses y ahorita con espejo retrovisor lo vemos con mucho más calma, pero en los momentos que estuvimos allí montados los primeros 3, 4 meses, viendo tanta empresa que no tenía cómo generar los ingresos por más ayudas que el gobierno con muy buena intención hizo, pero no daba abasto para sostener toda la hecatombe que venía detrás de todo esto. Muchas empresas, muchos sacrificados, pero otros alcanzamos a tener la cintura para podernos adecuar a estas nuevas necesidades. Y esto básicamente, como lo dijo Carlos David, teníamos ya mucha infraestructura tecnológica que la dejábamos de lado porque la teníamos en el físico, en las atenciones. Todo el tema de interactuar con los otros, el relacionamiento, comunicarnos, pues hubo muchas herramientas que nos facilitaron ese proceso. Ojalá que cuando hay muchos estudios de tendencias de qué es lo que va a pasar en los próximos meses, tendiendo a ser los próximos 5 o 6 meses, cuando tengamos ya esas inmunidades de rebaño, cuando volvamos a las oficinas, en algunos casos, y hemos hecho encuestas a nivel interno de qué tanto la gente quiere permanecer en el modelo de home office, ¿sí? Trabajando todavía desde la casa, y la gran mayoría, pero por encima del 70%, quieren estar entre más de 3 y 4 días todavía trabajando desde casa. Eso lo tendremos que ver porque en otros lados lo que buscan es que, o están diciendo es que va a haber un efecto rebote.
que la gente está un poco saturada de estar sin ese relacionamiento y tendremos que ver cómo va evolucionando eso. Todavía no hay nada escrito, dependerá mucho del comportamiento humano, de cómo vamos a aceptar esto. Pero básicamente va a ser el reto y lo que nosotros vivimos y fue otra etapa que es aceptar ese cambio. Una vez nosotros aceptamos el cambio, empezamos a confiar principalmente en las personas y eso nos permitió que los procesos también pudiéramos empezar a confirmar que las cosas sí se podrían hacer. Entonces, con hechos se fueron relevando este tipo de cosas. El doctor Pedro Luis ahora también mencionaba, decía, mire que nosotros ya con los aparatos, ya tenemos con los smartphones, lo voy a poner más en esos términos de un teléfono inteligente, un dispositivo tipo iPads o cualquier tableta inteligente que está conectada a una red Wi-Fi gracias a los proveedores que tienen mayores coberturas hoy en día, que eso nos apalanca fuertemente, y además con planes asequibles y accesibles, ¿cierto? Porque es como la connotación de la suma de cada una de estas cosas hace que el mundo sí se vuelva mucho más digital y que tengamos la posibilidad de avanzar en buena manera para poder llegar a dar estos avances. Entonces, pues básicamente la tecnología estaba, hubo una predisposición, una resistencia natural, pero que con el tiempo se fue dando, se fue limando y hoy en día creo que estamos en un muy buen punto como para aprovechar todos estos temas tecnológicos, las tecnologías emergentes que vinieron, todas se están aprovechando. Yo que estoy viendo en el sector público, gran cantidad de proyectos, de procesos invitando a la utilización de estas nuevas tecnologías emergentes, como lo mencionaba Carlos David Castillo ahora, en buena organización, porque al inicio sí sentimos como que hubo una gran explosión y esa explosión entonces fue de utilizar toda la tecnología, pero de una manera como desorganizada. Hoy en día, con todos los temas de arquitectura empresarial, de ahí para abajo, empieza con los modelos de datos, con una forma organizada, estructurada de estrategia, pues se le empezó a dar orden a esto. Yo veo que el gobierno va por muy buen camino en lo digital, con toda la agenda digital que se está administrando, con muy buenos proyectos, avances, por supuesto con los retos que ya hemos mencionado a nivel de la calidad de la información. Pero más adelante, en la siguiente pregunta, desarrollaremos el resto. Si quieres, hasta aquí dejo y cualquier intervención adicional con gusto. Claro que sí, a los tres muchísimas gracias. Estas experiencias y estos casos nos aportan y podemos ver cómo coincidimos, como lo mencionan, en cómo estos aceleradores externos, como fue el COVID, pues en muy corto tiempo pudimos adoptar y complementar nuevas formas de hacer las cosas y utilizar herramientas que tal vez no le dábamos un uso, no las optimizábamos como tal, pero lo hicimos. Cómo poder atender cambios inesperados y poderlos afrontar y sobre estos ir adquiriendo nuevos aprendizajes y retos. Claramente aquí tenemos el tema de la voluntad del cambio, como lo mencionas, trabajo bajo resultados, porque ya ahora hay más indicadores, vamos más hacia el resultado y lo relevante que lo mencionaba el doctor Pedro Luis es la velocidad de la información, ¿no? Que se va convirtiendo, como lo mencionabas, en una moneda en los negocios y se vuelve una ventaja competitiva y súper importante que debemos ir adoptando la transformación digital sin ninguna duda y continuar en este camino, porque esto es solo un inicio. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a ver con nuestra audiencia. Tenemos acá, reportamos 279 personas. Nos vamos a ver con la siguiente pregunta. Esta es la última pregunta. Vamos a ver que nos dé el tiempo para ustedes y que nos ayuden a contestarla. Es muy importante poder tener también esas percepciones de ustedes, cómo están viendo estos temas tan relevantes de la transformación digital. Entonces, ahora esta pregunta que viene nos invita a darle valor a cada uno de esos componentes de lo que hacen posible y puede llegar a estar habilitando toda la transformación digital. Entonces, de nuevo, los invitamos que a través de este chat, que ustedes acá ya lo están viendo, podamos lanzar la pregunta. Tienen 30 segundos. Por favor, ayúdennos a responder.
¿Cuál de los siguientes componentes usted considera más relevante en la transformación digital? Bueno, hemos subido a que el tiempo límite sea 1 minuto para poder contar con sus respuestas, las cuales son importantes para todos los acá presentes. Vamos, Carlos José, si ya tenemos algún avance en las respuestas. Bueno, vemos aquí en el azul, en la respuesta, que la mayoría, lo vemos, está dentro del componente de adaptación al cambio. Adaptación al cambio, sí, es uno de los componentes muy importantes, ya que pues esto hace parte como de toda esa disposición, y lo mencionaban ahorita, la voluntad de nuestros equipos de hacer parte de este cambio, ¿no? Cómo también se van adquiriendo esos conocimientos y cómo me uno a ese proceso y me adapto y me sincronizo con todos estos temas de transformación digital. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a nuestro tercer punto de la agenda, el cual es relacionado con las perspectivas. La transformación digital es un reto de todos. Entonces, doctor Carlos David, cuéntanos cómo ves a las entidades frente a los retos que implica la transformación digital en cuanto al mejoramiento de la calidad de la información, la rendición de la cuenta, la transparencia en sus operaciones financieras, la confianza en los resultados digitales y el análisis apalancado en todas estas nuevas herramientas, y cómo van el tema de las auditorías virtuales, y también ya tú nos has comentado anteriormente al respecto. Doctor Carlos David, muchas gracias. Adelante. Ok, gracias, Liliana. No, pues yo creo que no es algo que ya hemos dicho varias veces en este evento del día de hoy, es que el insumo básico es la información. Para nosotros como Contraloría, para poder hacer un adecuado y oportuno control fiscal, lo que necesitamos es información, y no de cualquier tipo, sino muy buena información. La necesitamos también de una manera estandarizada para que no tengamos ningún problema para poder identificar qué es lo que exactamente nos están entregando. Nosotros desde Contraloría, para poder estandarizar la información, hemos implementado 2 herramientas, que son: uno, el régimen de contabilidad presupuestal, para poder establecer ese conjunto de criterios que deben observarse para la contabilización de los hechos financieros que se producen en el cumplimiento de la acción presupuestaria del Estado, y esto con el fin de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad de la ejecución del presupuesto. El segundo elemento es la elaboración y adopción del catálogo integrado de clasificación presupuestal. Este es un catálogo que está estructurado de manera lógica y jerárquica, y este combina criterios jurídicos, económicos y administrativos con base en el marco legal colombiano y armonizado con estándares internacionales. ¿Por qué menciono estas 2 herramientas? Porque igual esta estandarización de la información es muy importante para que nosotros podamos saber inequívocamente qué es la información que nos están reportando, y con eso, en el momento de nosotros emitir alertas, sabemos que las alertas se generan por un proceso cierto y no por un inadecuado reporte de la información. Pero al haber implementado estas 2 herramientas, ¿esto qué implica? Esto implica también que necesitamos que el ámbito de aplicación, es decir, el número de entidades que nos reportan información acerca de la utilización de recursos públicos, crezca. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos estimado que alrededor de 4.221 entidades nos reporten, entre las cuales se encuentran entidades del PGN, establecimientos públicos, departamentos y municipios,
que estos son los que normalmente interactúan con nosotros, y hemos hecho mucho más énfasis últimamente en los privados que administran recursos públicos. Este tipo de entidades también tienen que adherirse a este régimen de contabilidad presupuestal y hacer uso de este catálogo integrado de clasificación presupuestal. ¿Nosotros por qué hacemos esto? Porque es que, como les he dicho a lo largo de esta presentación, nosotros lo que hacemos es velar por la utilización, por la adecuada utilización del presupuesto público. Nosotros somos los custodios de ese recurso tan importante para que el país pueda salir adelante. Y por eso, entre más información tengamos, pues vamos a poder hacer mejor nuestra función. Por eso es muy importante que todos conozcan la resolución orgánica 0035 del 2020, que es la que reglamenta toda la rendición de información por parte de las entidades o particulares que manejan fondos o bienes públicos. Al nosotros hacer esto le crea un reto bastante importante para todas las entidades que interactúan con nosotros. El primero tiene que ver con calidad de información reportada. Si la información no es reportada adecuadamente, pues nosotros como Contraloría vamos a tener problemas, ya les voy a contar exactamente por qué. Y el segundo reto es el reporte automatizado de la información. La información que nosotros pedimos es bastante detallada y en esa medida, una entidad que no tenga automatizado este proceso para cargar la información en la rendición de cuenta en los diferentes aplicativos que utilizamos nosotros para información presupuestal como el CHIP, pues van a tener mayores probabilidades de que la información se reporte de manera inadecuada. ¿Cuál es la consecuencia de ese reporte inadecuado? Bueno, pues hay uno muy importante y es que puede generar una alerta innecesaria ante la Contraloría. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una alerta con respecto a información? Pues lo que hacemos es después vamos y auditamos exhaustivamente esa alerta que se nos está presentando para asegurarnos que no haya ningún inconveniente en la entidad que nos hizo ese reporte. Y créanme que igual lo último que uno quiere es que la Contraloría lo vaya a visitar a uno por, digamos, y no por un hecho, digamos, cierto, sino por un reporte erróneo de información. Eso causa bastante estrés. La segunda implicación que puede tener es un proceso administrativo sancionatorio fiscal. Entonces, por eso es importante que la información se reporte en los tiempos que nosotros solicitamos. Y el tercero, que es algo que afecta bastante a municipios y departamentos, es no obtener la certificación de los límites de la ley o incumplir los límites de la ley 617, con las implicaciones que esto tiene en cuanto a poder implementar por parte del municipio o departamento en programas de confinanciación con el gobierno nacional, restricciones en el sistema financiero o inclusive bajar de categoría que le responde con los ICLD y con la población. Entonces, por esto les digo, es muy importante que en cada uno de los reportes que ustedes nos hagan, lo hagan de una manera adecuada. Tienen que hacer múltiples revisiones de la información y tienen que asegurarse que cada pedazo de información que nos han reportado se adecúa con lo que nosotros estábamos esperando. Les voy a contar una pequeña anécdota que nos pasó hace poco con una información que vimos acerca del reporte de pagos de servicio de la deuda por parte de un municipio. Este es un municipio muy pequeño que no voy a decir el nombre, que lo que hizo fue nos reportó que habían generado pagos por deuda externa de alrededor de 2,5 millones de pesos. La primera pregunta que se nos vino a la mente cuando nos saltó la alerta de, oiga, venga, hay un municipio muy pequeño pagando deuda externa, venga, y este municipio, ¿por qué dice que tiene deuda externa si no tiene la calificación, digamos, las cualidades para poder acercarse, digamos, a un ente externo a poder hacer este tipo de transacción? Y cuando estuvimos haciendo indagaciones, resulta que lo que había hecho este municipio es que hizo un préstamo con un banco ubicado en la capital del departamento. Entonces ellos lo que asumieron es que al ser un crédito por fuera del municipio era un crédito externo. Entonces lo asimilaron como si fuera deuda externa. Este es un ejemplo, digamos, bastante sencillo, pero muestra que nosotros como Contraloría estamos pendientes de la información. A nosotros tener todo este gran cúmulo de información que estamos almacenando en nuestras herramientas y al cual estamos haciendo una analítica de datos, estamos generando alertas constantemente y con eso es que estamos cumpliendo nuestra función de advertir a los gestores fiscales bajo el nuevo modelo de control preventivo y concomitante. Aquí mi invitación es
reporten la información en los tiempos que son y sean muy cuidadosos con la calidad de esta. Traten de automatizar de la mayor manera posible la información que están reportando y creen sistemas automatizados de revisión de la información que cargan para que no vayan a tener ningún problema que los termine afectando posteriormente con algún proceso administrativo sancionatorio o con alguna visita inesperada de la Contraloría General de la República. Bueno, muchísimas gracias por esas anécdotas y por compartirlas. Y muy interesante. Doctor Pedro Luis, cuéntenos cómo ve estas perspectivas. Esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón que está agendada hace referencia a que si la transformación digital es un reto de todos. Y yo le agregaría que efectivamente la transformación digital es un reto de todos y para todos, y para todos. ¿Y por qué digo esto? El doctor Jorge Mario y usted, Liliana, hacían referencia a dos expresiones, a voluntad de cambio y resistencia natural. Cuando la voluntad de cambio no se presenta en las personas y hay resistencia natural, pues lógicamente que eso implica un proceso de no ruptura de paradigmas. Y en procesos de transformación digital hay que entrar en un proceso de ruptura de paradigmas. Y ese proceso de ruptura de paradigmas me lleva a preguntarme, en la segunda década del siglo XXI, ¿será que nosotros estamos en cambio de época o en época de cambios? Yo me inclino por la segunda. Nosotros estamos en época de cambios. Y las épocas de cambios son de velocidad. ¿Y eso qué implica? Que desde la perspectiva de la gobernanza, desde la perspectiva del buen gobierno, observen ustedes que la acción de gobernar será y lo seguirá siendo un proceso eminentemente interactivo, pues ningún actor en los procesos de gobernanza, bien sea en lo privado o en lo público, ni tiene ni las capacidades, ni los conocimientos, ni los recursos suficientes para resolver de manera unilateral todos los problemas que se presenten. Entonces, cuando yo hago esa referencia, quiero decir que la interdependencia que genera el poder en la administración pública y en las relaciones entre instituciones y los actores siempre generarán unas acciones que tienen que ver con estos temas. En resumen, yo creo que la gobernanza tiene que ver con transformación digital hoy en día. Pues ahí hay un escenario propio de reconocimiento, donde muchas veces se fragmenta lo institucional. Y cuando se fragmenta lo institucional, aparecen los que ustedes manejan como consultores, que son esas fronteras difusas de la información que surgen entre el sector público y entre el sector privado en un momento dado. Y por su parte, ¿quién es el que lleva del bulto, por colocarlo en esos términos? Pues la sociedad civil. Y la sociedad civil tiene que ser ajena a esos procesos que tienen que ver de la interacción entre la sociedad pública y la sociedad privada, porque las redes públicas de información tienen que jugar un papel muy importante interorganizacionales. Por eso hay un principio constitucional que dice que las entidades públicas están para coadyuvarse y trabajar armónicamente en los principios de la función que le compete al Estado. O sea, yo creo que la transformación digital se vino para quedarse y seguirá dándose porque es una prueba y es una señal de buenas prácticas de gobierno. Ahora bien, uno tiene que aprovechar los datos, ¿sí? Pero no cualquier clase de datos. Ya lo decía el Contralor y lo manifestaba Jorge Mario. Tienen que ser datos de calidad. Y cuando yo me refiero a que ser datos de calidad,
ese es un imperativo diferenciador muy crítico que impulsa todo lo que tiene que ver con transformación digital, y eso es lo que impacta la información de calidad. Por eso, cuando uno habla de una transformación cultural, del cambio cultural que se tiene que dar en los temas de la transformación como reto de todos, ese es un cambio cultural de todas las organizaciones, tanto de derecho público como de derecho privado, deben de abordar desde un análisis crítico en el norte de mejorar las prácticas de buena gobernanza y de buen gobierno en las organizaciones. Y ese cambio cultural tiene que ver con lo que algunos investigadores, apreciado Jorge Mario, llaman las 3 Is del Big Data. Las tres Is del Big Data tienen que ver necesariamente con la innovación, tienen que ver con invertir y tiene que ver con algo que a muchos no les gusta, y es que para hacer transformación digital muchas veces hay que improvisar. ¿Improvisar para qué? Para explorar con datos, para encontrarle a esos datos un nuevo significado. Y cuando yo le entrego a ellos un nuevo significado, pues necesariamente estamos en un proceso continuo de información, de transformación de datos, que necesariamente impactan la calidad de la información. Y cuando uno habla de inversión, pues ¿para qué invierto yo? Para recopilar, para analizar, para usar los datos, porque tanto en el sector público como en el sector privado, esos datos muchas veces se pueden extinguir, los pueden engavetar, y el acervo documentario es lo que más vale muchas veces en la transformación digital de las organizaciones. Y cuando uno habla de innovar como I adicional del Big Data, pues tiene que ver con datos que son inexplorados en un momento determinado para crear nuevos productos y para crear servicios para mejorarle la calidad del servicio al cliente. Ustedes allá desde el punto de vista hablan de los clientes, y los clientes de nosotros en el Estado, ¿quiénes son? Ya lo he dicho, los socios de esta gran empresa que se llama Colombia, 50 millones de colombianos. Por eso el año pasado, cuando la pandemia, para efectos de los propósitos de práctica de buen gobierno, en lo que tiene que ver con lo digital, nosotros nos propusimos como práctica de buen gobierno exigirle y darle a los operadores de la información contable, o sea, a nuestros regulados y a nuestros preparados, herramientas adicionales para manejar la información contable. ¿Y qué fue lo que se hizo? Expedimos una guía de cómo deberían manejar la contabilidad pública en escenarios de crisis y en escenarios de pandemia frente a las normas de contabilidad. Entonces, ellos nos tenían que reportar a nosotros, todos los preparadores, un formulario donde tenían que identificar el gasto específico en materia de gasto que afectara el estado de resultados y de desembolsos que afectaran el estado de situación financiera. ¿Qué quiero decir esto? Que los desembolsos que hicieran las entidades públicas, tanto del orden nacional como del orden territorial, deberían de individualizar qué desembolsos irían al estado de resultados y qué desembolsos se activarían. ¿Para qué? Para visualizar en los datos cómo había sido la ejecución de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, para tener individualización, y los entes de control y vigilancia tener en la mano los herramientas desde la contabilidad que para eso sirve. Ahora, yo sé que hay mucho escepticismo en personas que no quieren ir a época de cambios, ¿cierto? Pero en época de cambios este es un imperativo, Y yo creo que el servidor público que no entre en esta arquitectura de lo digital, pues se verá sometido a lo que le es propio del régimen disciplinario del servidor público, porque el servidor público no puede hacer más allá de lo que le dice la Constitución y la ley, por un principio constitucional que se llama el principio de la función reglada de la administración pública. En tanto que ustedes, como son privados, ustedes tienen que hacer lo que diga la Constitución
lo que diga la ley y pueden ir más allá de ellas siempre y cuando no la inobserven y no la violen. Observen ustedes que a nosotros los servidores públicos la función pública sustantiva es reglada desde la misma Constitución en sus artículos. Entonces, el servidor público que no se monte al tren, llamémoslo así en esos términos, en estas épocas de transformación del Estado, donde la transparencia y la ley pública de los datos, las veedurías ciudadanas afectan tremendamente. Por eso, en estos escenarios que yo les acabo de comentar muy rápidamente, los datos son habilitantes y los datos, al ser habilitantes, tienen que ver con las nuevas tecnologías y las soluciones que estamos dando. Por eso, yo les digo, nosotros, a pesar de que nos falta mucho camino por recorrer, nunca es tarde para empezar la marcha en el buen camino, para ir apropiando tecnologías de información. Y créanlo, los que nos siguen aquí en la red, los 279 personas que están conectadas, ¿cierto? Este es un proceso que nosotros en la contaduría no lo hemos hecho con gente ajena, la hemos hecho con talento humano al interior de la entidad. Hemos desarrollado las arquitecturas de software en estos desarrollos consustanciales. Entonces yo sí celebro que la transformación digital es un reto de todos, para todos, y vino para quedarse y para aumentar las competencias laborales de los servidores públicos que estamos al servicio del país y de la sociedad. Muchas gracias, doctora Liliana y doctor Jorge Mario. Muchísimas gracias. Muy interesante, Jorge Mario. Ayúdanos Bueno, no, lo pues que muy bien. tenemos experiencias. Sí, señor. De nuevo me dan muchos elementos para complementar lo que traía preparado y pues sí, algo de lo que mencionó el doctor Carlos David, muy importante la estandarización, ¿cierto? O sea, ¿qué encontramos nosotros por lo general cuando vamos a estas organizaciones, sean públicas o privadas, que con las llegadas de las tecnologías emergentes empezaron a implementarlas de una manera desorganizada? Y aquí hay una lógica básica en todos los procesos y es los tres pasos mínimos. Y es, yo como entro a hacer un proceso es simplificar el proceso, luego estandarizarlo y después automatizarlo. Son la regla mínima básica para poder entrar en unos procesos de digitalización, si lo quisiéramos poner allí. Hay otras metodologías mucho más elaboradas, nosotros somos especialistas en eso para poder tener nuestro diferenciador en el mercado y cobrar por eso, pero si lo pudiera reducir, podría estar sintetizado como en estos pasos. Entonces, el doctor Carlos David lo mencionaba muy claramente, o sea, nosotros en el manejo de esos catálogos fue un gran ejercicio a nivel de poderlo estructurar y ponerlo de una manera organizada. Claramente, eso nos da para que podamos tener una automatización mucho más lógica, estratégica y que podamos hacer el seguimiento hacia adelante con un plan de ruta mucho más consolidado. Lo siguiente, pues claramente es el tema de la confianza, que ya la mencionamos antes, cada uno estuvimos revisando y es que sí hay, y esto nos lo trajo la pandemia, y es que nos vimos abocados a que sí teníamos que confiar. La resistencia que pudo haber por algunos de no hacerlo, con el tiempo se fue limando un poco hasta interiorizar y decir, bueno, eso es lo que hay. Ojalá, de nuevo, que no vayamos a perder este gran avance que tuvimos, tanto en público y en privado, en esa confianza, en esa digitalización, y cuando haya el rebote nuevo, volver a las oficinas y tal, volver a caer de nuevo en procesos semiautomáticos y lógicos que nos hagan devolvernos en el tiempo, sino que esto sea para permanecer. Y en eso, pues yo creo que las entidades están trabajando fuertemente. Mucho vemos que las organizaciones piensan que tener la digitalización es como pasó en el boom de las .com a finales del 1999, arrancando 2000, que estaban todas las .com diciendo, yo ya teniendo una página web, eso es digitalización o es tener, ya estar en Internet. Pero en el intermedio todavía seguían todos los procesos manuales en ese momento, semiautomáticos. Hoy en día, menos manuales, pero seguimos con mucha cosa semiautomática en algunas organizaciones, sector o todo lo que tiene que ver con finanzas. Su majestad Excel, pues empieza a ser
pues ayudó mucho, pero hoy en día se convierte en que todo el mundo tiene cualquier cantidad de Exceles y eso es lo que se está recogiendo para tener una automatización, simplificar, estandarizar, automatizar, de nuevo para poderlo tener. Y también mencionado el tema de la calidad. Calidad llevado desde los puntos de la información, en la medida que yo tenga esa exactitud, integridad, completitud de la información, pues puedo utilizarlo de una manera adecuada para poder brindar mayor análisis y todos sus tableros de inteligencia de negocios, como lo denominamos nosotros, pues que puedan tener, porque si no, todo esto se cae como un castillo de naipes en la medida que la calidad no esté buena. Por supuesto, unado todo esto a una capacitación. Hay que seguir haciendo todos los temas de capacitación. El doctor Pedro Luis ahora mencionaba varios temas, o sea, tengo aquí como 4 para resaltar, pero dentro de estos, el tema de que el funcionario público o también el de a pie, el de cualquier sector privado, que no se dé cuenta que la digitalización llegó, que tiene que actualizarse, que tiene que meterse en ese proceso, pues va a quedar totalmente afuera del mercado. Y si no lo va a hacer, pues vamos a conseguir otras personas que sí lo hagan, que vengan ya, estamos dando el chance de hacer la actualización, pero cuando no se logra, las organizaciones también son inminentemente críticas y decidimos entonces reemplazar por nuevas capacidades y nuevas competencias. Y esto pues es un momento que estamos moviéndonos en esa transición, pero claramente debemos ir cada vez más hacia ese punto. Em, También tenemos todo lo que pues, lo menciona como el proceso interactivo, doctor Pedro Luis, y creo que es súper importante revisar cómo esto no es monolítico, ¿cierto? Esto no es de una sola tecnología y que nos cambió el mundo, no es de un solo proceso, sino es la interacción de diferentes componentes lo que nos va a permitir a nosotros poder estar bien en todos estos temas. Por último, que también se mencionaba, tanto Carlos David y el doctor Pedro Luis, el tema de agilidad, ¿cierto? Cada vez el mundo nos está invitando más a que seamos más de una filosofía de modelo ágil para que podamos nosotros avanzar. ¿Y eso qué trae? La improvisación en términos metodológicos, lo que está invitando, y hay muchas organizaciones que hoy en día están felicitando y calificando a las empresas porque ¿qué tanto se están equivocando? O sea, hay índices en el Balance Scorecard de ciertas organizaciones que premian a los individuos, a los grupos de trabajo, en la medida que se equivoquen. Bien orquestado el tema, significa si se están equivocando es porque están haciendo los prototipos para tratar, para improvisar dentro de un modelo de agilismo, porque equivocarse no está bien visto si lo cogemos fuera del contexto de lo que significa realmente el probar, mejorar, hacer improvisación, pero dentro de esto, hacerlo dentro del modelo ágil. Entonces, todo esto nos ha traído las nuevas tecnologías, enfoques, modelos, el comportamiento humano, las nuevas generaciones, lo que ya traen y los gustos de cómo lo están haciendo, y pues nos tendremos que adaptar. Todo eso hace parte también como de los grandes retos, pero visto, mencionado también por mis 2 colegas acá, que es un proceso que es de todos, no es solamente de una parte, no es solamente tecnología. Si la estrategia fuera solamente tecnológica, se desactualizaría muy rápidamente porque la tecnología avanza todos los días y a toda hora. Entonces, por ahora dejaría ahí, Liliana y queridos colegas. Muchísimas gracias. Bueno, como vemos, tenemos diferentes experiencias y sin duda un gran camino recorrido y un compromiso frente a la transformación y con estos panelistas que nos han podido comentar, contar sus anécdotas y cómo desde cada una de sus entidades se viene con este gran compromiso. Entonces, vamos ahora en aras del tiempo. De nuestro público hemos recibido varias preguntas a través de nuestro chat y vamos a seleccionar unas preguntas. Bueno, yo voy a ir dándole acá una lectura. Dice, muy buen día, doctor Pedro Luis. Adicional a las actualizaciones normativas, ¿cómo se debe preparar un contador público en este momento para que en 5 años su profesión responda a las exigencias del momento?
Viene de el señor Samuel Espinosa. Apreciado Samuel, valoro y considero como muy importante la inquietud que usted me manifiesta. Ya lo dije, cuando uno habla de que si estamos en cambio de época o en época de cambios, yo me inclino por hablar de que estamos en época de cambios. Y en época de cambios no solo la profesión contable, la profesión que ejercemos por antonomasia nosotros los contadores públicos, debemos estar preparados para los cambios que tienen que ver con lo que exigen las personas, con los que exigen los grupos de personas y con lo que exigen las empresas. Eso es lo que se llaman los stakeholders. En temas de manejos del acomodamiento del ejercicio de la profesión, yo lo digo, soy miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y estoy muy al tanto de la información de lo que sucede. Hay colegas de profesión que no valoran el cambio de época. Entonces se quedaron con lo que aprendieron o lo que nos enseñaron, si cabe la palabra, los maestros en el siglo XX y parte del siglo XXI. Y hoy en día la evolución de los negocios, la evolución del mundo, donde estamos en un mundo globalizado, y además de ser un mundo globalizado, estamos en un mundo sin fronteras. Hoy somos transnacionales. Para hacer este ejercicio, yo me acuerdo con Price, lo hacíamos presencialmente hace unos cuantos años, en diferentes lugares. Hoy nos estamos viendo aquí en la sociedad de la red. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el contable en este país tiene que redimensionar su quehacer profesional y laboral, acomodándose a las nuevas exigencias de ese mundo globalizado y de ese mundo sin fronteras, y porque estamos en época de cambios. Entonces, aquí hay que volver a reaprender muchos temas. Usted no me lo cree. Yo soy contador público del siglo XX, de la década del 80. Entonces, una cosa fue el conocimiento de la época y otra cosa son los cambios de hoy. Los cambios de hoy tienen que apropiarse los unos para beneficio del buen gobierno de las organizaciones. Entonces, ese es un llamado que nosotros hacemos desde la contaduría y lo hacemos en nuestros planes de capacitación para todos nuestros regulados y los preparadores de la información. Que hoy en día el contador público puede prepararse a través de esquemas diferentes, asistir a unas charlas o a unas conferencias, a una capacitación, porque al estar en la sociedad de la red, yo tengo las 24 horas del día, los 12 meses del año, los 365 días del año y los 12 meses del año a través de un amigo que está en la red. Y si estamos en la época digital, en la transformación, a través de cualquier buscador o de base de datos, yo tengo información para actualizarme. ¿Quién no quiere y quién no adora al doctor Google? Todo el mundo lo queremos y lo adoramos. Y con él, cuando no sabemos algo, se lo consultamos. Entonces, yo creo que el contador público hoy, además de lo que le damos las entidades reguladoras, tiene que apropiarse del conocimiento que está en la red. Por eso yo hago referencia a que nos encontramos es en la sociedad de la red. Y en la sociedad de la red todos llamamos y estamos llamados a aprender lo que sabemos mucho, lo que sabemos poco, porque el proceso de autoaprendizaje es un proceso de mejorar nuestra calidad profesional para un beneficio de un mejor servicio profesional en las organizaciones, tanto de derecho privado como de derecho público. Y otro esquema, hoy en día los contables debemos de prepararnos para hablar varios idiomas, ¿cierto? Ese cuentecito de que el loro viejo no aprende a hablar, eso ya cambió. Hoy en día todo el mundo tenemos que hablar como mínimo el español bien hablado, el inglés y el francés. Y además de esos tres básicos, tenemos que hablar el costeño, el boyacense, el antioqueño, el pastuso, porque eso es con natural a la esencia de las profesiones. ¿Y a qué me refiero yo cuando hago esta alegoría de los idiomas? Esos son fortalecer las competencias. Entonces nosotros debemos de fortalecer nuestras competencias profesionales para ofrecerle un buen servicio a nuestros clientes.
Llámese cliente de derecho privado o el cliente de derecho público. Gracias, doctora Liliana. Bueno, doctor Pedro Luis, muchísimas gracias. Siendo las 9:59, bueno, no vamos a poder ya atender más respuestas, dado el tiempo y dando cumplimiento a nuestra agenda. Pero bueno, ¿qué podemos concluir de nuestro conversatorio? Y de nuevo, muchísimas gracias a nuestros panelistas nuevamente, que la transformación digital vino para quedarse y son muy buenas prácticas de gobierno. Hemos surtido cambios culturales que impactan la gobernanza, la administración pública a través de la transformación de los análisis de datos. También el tema de la estandarización de la información, lo relevante que es el análisis de los datos para la toma de decisiones. También todo el proceso de las implementaciones de las nuevas tecnologías, de optimizar lo que tenemos. Y bueno, y esto volvemos a decir, esto inicia, es un principio, acá tenemos grandes experiencias, grandes avances, caminos recorridos, pero esto continúa, esto no para acá. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Mil y mil gracias a todos nuestros asistentes, a nuestros panelistas por compartir sus experiencias, los desafíos que también han tenido que afrontar, superar, gestionar y acelerar, ¿no? Hemos hablado de que hemos tenido una velocidad en este último año de lo que por el famoso COVID que tenemos. Agradecemos también a todo el equipo que acá detrás de bambalinas nos apoyó en toda la logística y en la preparación de este evento y manifestarles nuevamente la relevancia que tiene tanto en el sector público y en el sector privado estos procesos de transformación que es fundamental para el futuro de todos. Que tengan un excelente día y en lo que podamos acompañarlos estamos abiertos a escucharlos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Feliz día. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a Un todos. abrazo para todos en la distancia y sigámonos cuidando, por favor. Igual, Claro que sí, doctor Pedro Luis, otro abrazo muy fuerte y a ustedes de verdad mil gracias por este apoyo y por este compartir en este espacio y de poder llevarles a esta audiencia todas estas experiencias. Gracias a todos. Excelente evento y sesión. Gracias, Liliana, y a todo el equipo. No, a Chao, nos ti por vemos. todo el apoyo también y de verdad acá a todo el equipo, Patricia, Irma, Carmen Raquel, Carlos, José, Lau, todos, mil gracias. Y bueno, continuamos. Un feliz día para todos. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias.